Hoy voy a hablar de Juan Valera, que fue un escritor del siglo XIX español, diplomático y político, conocido por su novela más célebre, Pepita Jiménez, y se le puede situar entre el romanticismo y el realismo, ya que escribía realismo, pero con un tinte muy idealizador. Ahora voy a pasar a hablar sobre su biografía. Nació el 18 de octubre de 1824 en el actual Conservatorio Isaac Albéniz de la localidad cordobesa de Cabra, siendo bautizado en la iglesia de la Asunción y Ángeles como hijo de José Valera y Viaña, oficial de la Marina ya retirado, y de Dolores Alcalá Galiano y pareja, marquesa de la Pañega. Tuvo dos hermanas, Sofía, duquesa de Malakoff, y Ramona, marquesa de Caicedo, además de un hermanastro, José Froyer y Alcalá Galiano, habido en un primer matrimonio de la marquesa de la Pañega con Santiago Froyer, general suizo al servicio de España. Su padre había navegado de joven por Oriente y permaneció bastante tiempo afincado en Calcuta. Era maestrante de ronda y de inclinaciones liberales, por lo cual la reacción absolutista lo depuró y se vio forzado a hacer el cincinato, como diría su hijo, cultivando las tierras de su mujer, en Cabra. Vivió su hijo con Juan hasta los 9 años, pero al fallecer Fernando VII en 1834, el nuevo gobierno liberal rehabilitó al padre y lo nombró comandante de armas de Cabra, y poco después gobernador de Córdoba. Se mudó allí con su familia y más tarde a Madrid. Finalmente marcharon a Málaga, donde el padre se incorporó otra vez a la Marina. La madre se opuso a que siguiera la carrera de las armas como el padre, así que Juan estudió lengua y filosofía en el seminario de Málaga entre 1837 y 1840 y en el Colegio Sacromonte de Granada en 1841. Luego inició estudios de filosofía y derecho en la Universidad de Granada, donde se licenció en 1846. Por entonces ya había empezado a aprender lenguas modernas. Publicaba versos en la Alhambra de Granada y el Guadalhorce de Málaga, y leía ávidamente tanto la literatura de la Ilustración como la del Romanticismo. Publica en 1844 sus poemas, pero solo se venden 3 ejemplares. Sin embargo, las lecturas de poesía romántica, en particular de su admirado José de Espronceda, a quien llegó a conocer en persona, fueron desapareciendo sustituidas por las de los clásicos latinos, Cátulo, Propercio, Horacio. Hacia 1847 empezó a ejercer la carrera diplomática en Nápoles, junto al embajador Ángel de Saavedra, duque de Rivas, poeta y pintor de romanticismo. Después, distintos destinos lo llevaron a viajar en calidad de diplomático por buena parte de Europa y América. Lisboa, donde adquirió un gran amor por la cultura portuguesa y por el liberalismo político, y Río de Janeiro, de donde tomó apuntes para su novela Genio y Figura. Vuelto a España, empezó a escribir y publicar ensayos en 1853, en la revista española de Ambos Mundos. En 1854 vuelve a fracasar en su intento de ser diputado. De nuevo estuvo en las embajadas alemanas de Frankfurt y Dresde, ya con el cargo de secretario de embajada, y leyó no poca poesía alemana, en especial el Fausto de Goethe. Su dominio del alemán le permitirá además traducir entre volúmenes la poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, de Adolf Friedrich von Sack. Por entonces, en 1857, polemiza con Emilio Castelar en las páginas de La Discusión, escribiendo luego su ensayo de la doctrina del progreso con relación a la doctrina cristiana. Sin embargo, tras ser elegido al fin diputado por Archidona en 1858, de lo que se enteró en París mientras asistía a la boda de su querida hermana Sofía, con un afamado militar, Aimable Pérez, recién nombrado primer duque de Malakoff, abandonó durante unos años sus tareas diplomáticas para consagrarse a los trabajos literarios en las numerosas revistas de las que fue redactador, colaborador o director. El semanario pintoresco español, La Discusión, el Museo Universal, La América, y fundó junto con Caldeira y Sinibaldo de Mas la revista Peninsular. Retomó más tarde su carrera diplomática en las embajadas de Washington, Bruselas y Viena, donde al borde ya de sus 70 años todavía seguía rondando de una manera lícita, estética y platónica a la actriz Stella von Hohenfels. De todos estos viajes dejó constancia en un jugoso y entretenido epistolario, inmediatamente publicado sin su conocimiento en España, lo que le molestó bastante, pues no arroba datos sobre sus múltiples aventuras amorosas,
entre las que destacó su enamoramiento de la actriz Magdalena Brohan. El 5 de diciembre de 1867 se casó en París con Dolores de Labat, 2 décadas más joven que él y natural de Río de Janeiro, con quien tendría 3 hijos, Carlos Varela, Luis Varela y Carmen Varela, nacidos respectivamente en 1869, 1870 y 1872. Al estallar la Revolución de 1868 se convierte en un interesante cronista de los hechos y redacta los artículos de la Revolución y la libertad religiosa y sobre el concepto que hoy se forma de España. Traduce del alemán y publica la poesía y arte de los árabes en España y Sicilia de Sac en 3 volúmenes. Es elegido senador por Córdoba en 1872 y en ese mismo año le dan y pierde el cargo de director general de Instrucción Pública. En 1874 da a conocer su obra más célebre, Pepita Jiménez, y en el siguiente conoció a Marcelino Menéndez Pelayo, con quien entabla una gran amistad e inicia un interesante epistolario. En 1895 queda casi ciego, se jubila y vuelve a Madrid desde el consulado de Dresde. En 1904 es elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fallecido en Madrid el 18 de abril de 1905 y fue enterrado en la Sacramental de San Justo. Sin embargo, sus restos fueron exhumados en abril de 1975 y trasladados al cementerio de Cabra, su ciudad natal, en el 70º aniversario de su muerte. Ahora voy a pasar a hablar un poco de su vida literaria y de sus obras. Varela, que como escritor cultivó principalmente la narración, la epistografía y el ensayo, colaboró en diversas revistas desde que como estudiante lo hiciera en la Alhambra. Fue director de una serie de periódicos y revistas, fundó el Cócola y escribió en el Contemporáneo, Revista Española de Ambos Mundos, Revista Peninsular, El Estado, La América, El Mundo Pintoresco, La Malva, La Esperanza, El Pensamiento Español y otras muchas revistas. Fue diputado a Cortes, secretario del Congreso y se dedicó al mismo tiempo a la literatura y a la crítica literaria. Aunque empezó a escribir en la época del último romanticismo, su desarrollo pleno se dio durante el realismo, pero no puede considerarse ni realista ni romántico a causa de su esteticismo idealizador. Nunca fue un hombre ni un escritor romántico, sino un epicúreo andaluz, culto e irónico, inclinado a la filosofía, pero siempre hostil a definir un sistema propio. Ahora voy a hablar de su principal obra llamada Pepita Jiménez. Pepita Jiménez es la primera novela y más importante de Juan Varela, publicada en 1874. Siguiendo el modelo de Cervantes, Varela hace pensar en la recuperación de un manuscrito encontrado en los papeles de una catedral de Andalucía, en la que se narra en 2 partes, una primera epistolar y una final ya narrativa, una historia sobre unos personajes a los que se cambiará el nombre para preservar su identidad. En la época de Varela, la obra recibió del público lector y la crítica literaria opiniones muy favorables, siendo traducida a 10 idiomas. Isaac Albeniz escribió una ópera en 1895 basada en esta obra. Ahora voy a pasar a hablar del argumento de la obra. El joven seminarista don Luis de Vargas regresa a su pueblo natal para unas breves vacaciones. Allí, antes de pronunciar sus votos, se encuentra con que su padre, don Pedro, se dispone a contraer nupcias con la joven Pepita Jiménez, de 20 años y viuda de un octogenario. Los contactos entre el futuro sacerdote y la joven viuda son novedosos para el joven, ya que ha pasado su adolescencia recluido en el seminario, y poco a poco siente fraquear su vocación. El seminarista acompaña a Pepita en sus paseos por el campo, asiste a reuniones en su casa y sin darse cuenta cede poco a poco a una pasión que considera pecaminosa, pero que se hace más fuerte que su vocación y que su amor por su padre, en el que ve secretamente a un rival. Todo empieza a ser sospechado por el deán, al que el seminarista recibe sus cartas contándole sus incidencias. Luis se quiere marchar, pero Pepita, que le ama y que ha hecho todo lo posible para enamorarse, se finge enferma y le convence de que reconozca su amor y se lo comunique a su padre. Así lo hace. Pero en lugar de hallar la oposición en su padre, este le dice que lo comprende y que a escondidas había estado haciendo todo lo posible para que las cosas llegasen a su solución natural. La obra es en realidad una novela psicológica en la que abunda una suave ironía. Encubre una novela de tesis en que defiende la primacia de lo natural y lo vital sobre lo artificial y lo afectado.
Bueno, pues espero que os haya gustado y aquí la reseña de Juan Valera. Hasta luego.